En casi todo el mundo, excepto en Estados Unidos, WhatsApp es la aplicación principal para hablar con tus amigos, tu familia, básicamente casi con todo el mundo. Pero, ¿y si te dijera que WhatsApp no tiene nada de especial realmente? De hecho, es una aplicación peor y con menos características que básicamente toda su competencia. Solo tuvo un golpe de suerte, llegó antes que las demás. Era el inicio de la fiebre de los smartphones. En Estados Unidos, los SMS llevaban siendo gratis durante años, por lo tanto, esa era la manera en la que la gente chateaba. Pero en el resto del mundo, los SMS eran, de hecho, bastante caros, sobre todo para tener una conversación tan viva como la que se quería tener en la época de los smartphones. Y por lo tanto, la gente encontró su sitio en WhatsApp. Al cabo de unos pocos años, su enorme masa de usuarios llamó la atención de Facebook, hoy Meta, que la compró por una única razón: conseguir más datos sobre ti. Y ya sabemos cómo funciona Meta con sus plataformas de Facebook, Instagram. Manipula tu atención constantemente, creándote la necesidad de estar ahí, de no perderte las cosas. Y todo eso para poder saber más de ti y extraer toda la información posible. ¿Para qué? Para vender tu información a políticos, a vendehumos, para alimentar tu cerebro de desinformación y bulos, para que seas dirigida hacia la opinión que a ellos les interesa. Y todo esto es posible porque WhatsApp, Facebook, Meta, conoce tus hábitos, tus amistades, tus gustos, tus horarios, todo. Y oh boy, no pierden ni un segundo en venderlo al mejor postor. WhatsApp era sencillamente la última pieza que les faltaba. Ahora también acceden a tu red social más íntima, tus conversaciones más privadas. Pero he leído que WhatsApp cifra mis conversaciones, está todo encriptado, no pueden saber nada de mí. Por mucho que digan, WhatsApp es de código cerrado, al igual que Facebook, al igual que Instagram. No se puede comprobar si lo que dicen es verdadero o no, y no sería la primera vez que Mark Zuckerberg nos miente a la cara. Solamente tienes que leer sus políticas de privacidad para darte cuenta que hay algo muy oscuro ocurriendo detrás de la pantalla. Y yo he conocido a mucha gente que piensa, bueno, seguro que no es para tanto. A mí no me engañan. Yo no he tenido problemas nunca con los anuncios, nunca me creo sus cosas, bla 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 bla. Pues mientras piensas eso, Mark Zuckerberg se disputa el título de persona más rica del mundo con Jeff Bezos y Elon Musk, además de ser uno de los principales partícipes en colocar en el trono al nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Y de verdad crees que no te afecta? Por mucho que sientas que tú sigues teniendo el control, realmente ellos siguen pudiendo perfectamente vender tus datos, y no solo los tuyos, sino aquellos que aportas también sin darte cuenta de tus seres queridos que ni siquiera están utilizando estas plataformas. Pero aquí viene lo verdaderamente importante. La batalla no está perdida. Sí puedes hacer algo. 2 palabras. Instala Signal. Es completamente gratis, tarda 1 minuto en instalarse y hace exactamente lo mismo que WhatsApp: chatear con tus contactos telefónicos, pero con una diferencia clave: no te espía, no roba tus datos, todo está perfectamente encriptado y protegido, no eres un mero usuario de tus datos, eres el dueño de tus datos. Además, Signal está gestionada por una organización sin ánimo de lucro, enfocada única y exclusivamente en proteger tu privacidad. Y no es cosa de frikis. El propio gobierno de Estados Unidos lo utiliza como medio confidencial de comunicación, que bueno, eso es otro tema, ya hablaremos de esto porque es muy gracioso. En fin, WhatsApp incluso alardea de utilizar el cifrado que creó Signal específicamente. Pero vale, si WhatsApp me podría estar engañando, ¿Signal no me miente? Pues no. Signal sí que es de código abierto. Cualquier persona puede auditarlo. Y lo han hecho. Por eso es la app favorita tanto de periodistas, activistas y expertos en seguridad. Signal está muy orgullosa de su trabajo y no tiene miedo a mostrarlo. Así es como debería ser. ¿Tendrás que seguir utilizando WhatsApp para algunas cosas? Pues bueno, eso ya depende de lo lejos que quieras llegar. Realmente no necesitas WhatsApp ni necesitas Signal. Quien quiera ponerse en contacto contigo ya se apañará en cómo hacerlo. Si puedes, eso sí, mueve a tu círculo más cercano a la aplicación. Eso hará que las cosas sean más fáciles y divertidas. Es una forma sencilla pero efectiva de resistir. Es por ello que Facebook, Instagram, Meta
intenta esconder cualquier referencia a plataformas alternativas, porque les duele. En este mundo tan oscuro de hoy, dejar de alimentar a las plataformas que nos explotan sin darnos absolutamente nada bueno a cambio es un pequeño placer de la vida. Vale, pero ¿y Telegram? Seguro que has oído hablar de Telegram alguna vez. Es una muy buena pregunta, pero la realidad es que no es una alternativa real, no vale, no, sería volvernos a meter otra vez en la boca del lobo. Telegram no es de código abierto, incluso están ya introduciendo anuncios dentro de los propios chats y su cifrado es muy lamentable y jamás ha sido verdaderamente auditado. Si estás muy metido en este mundo de la privacidad y el código abierto, seguro que habrás escuchado hablar sobre Matrix, DeltaChat, XMPP, pero tenemos que ser sinceros, para el público general, Signal es hoy en día la única opción realista que combina la privacidad, la facilidad y el uso de contactos telefónicos. Esta parte es fundamental, poder hablar con tus propios contactos que ya tienes. Y ya si estás ultra metidísimo en el tema de la privacidad, a lo mejor te suena el RCS, es el sustituto del SMS que se supone que progresivamente se está aplicando y bla 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 bla. Pero sinceramente, RCS no está listo. Google lo tiene completamente estancado. Ya hablaremos de RCS en otro momento, pero a día de hoy no uses RCS porque no funciona bien, da muchos problemas, ni siquiera está encriptado para los usuarios de Apple, o sea, hoy en día es un absoluto desastre. Así que, hazlo fácil, hazlo lo más fácil posible. Instala Signal, ya está, signal.org, empieza a usarlo y comparte este mensaje. Os dejo en la descripción también un enlace para que os podáis descargar fotos de perfil que he hecho para que la gente se entere que habéis pasado al lado correcto de la historia. Ya está, nos vemos en el próximo vídeo.